Senador Rodrigo Lara Restrepo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfonso. Muy contento de estar con usted. Saludo a todo su equipo y a todos los internautas y televidentes. Muchísimas gracias. Senador, ¿cómo está usted en la ciudad de Bogotá? Bien, Alfonso, gracias a Dios, bien. Pues mi familia bien, nosotros bien, gracias a Dios. Y pues con mis pensamientos puestos, por supuesto, en todas las personas que han sufrido mucho en esta pandemia, que han perdido a sus seres queridos y que pues han perdido su trabajo, sus empresas y su prosperidad. ¿No han tenido ningún inconveniente familiar debido al coronavirus? Gracias a Dios no hemos tenido un inconveniente grave. Pues a mi señora se le murió un tío de COVID. Mi mamá tuvo COVID hace poco, pero pues ni una gripa sintió. Me fue muy bien, gracias a Dios. Senador Rodrigo Lara, la agenda legislativa que se está moviendo en este momento en el Congreso de la República. A ver, dos temas esenciales. Una propuesta del gobierno nacional de reforma tributaria, supremamente lesiva para los sectores populares y la clase media, extender el impuesto de renta hasta las personas que ganen 1.200.000 salarios mínimos y por supuesto el IVA a la carne, a los huevos y a la leche. Pues porque ellos, o la mentalidad del gobierno es una mentalidad de derecha populista. Ellos asustan a la gente con el coco del 2022, que los castrochavistas y todo esto para aturdir a la gente y poder gobernar como Robin Hood al revés. Gobiernan quitándole a la clase media, a los sectores populares, para regalarle impuestos a los más ricos. ¿Se puede decir en palabras? Sí, siga tranquilo. No, y una propuesta que yo radiqué con un grupo de liberales socialdemócratas para extender el subsidio a la nómina, el PAEF, 6 meses más, defender el empleo de los colombianos, pero incluyendo micronegocios, microempresas, porque este gobierno de derecha populista, como usted bien sabe, creó el subsidio a la nómina, le ayudó a las grandes empresas, a las medianas, pero no le ayudó a las microempresas, a los micronegocios. Por eso Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de toda América Latina y por eso pues se equivocó tanto el gobierno del manejo de la crisis económica del COVID, porque pues no le ayudó a las microempresas. Entonces hay que arreglar esto. Invitamos al gobierno a que lo arreglemos juntos todos y le ayudemos a las microempresas y que no repitan el error que cometieron. Son necesarias las reformas porque para que el Estado no se vuelva anacrónico, pero se puede decir que la nueva reforma tributaria es confiscatoria de la canasta familiar. Sí, porque acuérdese que estos gobiernos de derecha populista gobiernan con la idea propia de la derecha populista de que hay que regalarle impuestos a los ricos para generar una especie de rebosamiento y que le vaya muy bien a todo el mundo. Es decir, es una forma elegante de hablar de Robin Hood al revés. Le entregan la exención o el privilegio y la exención tributaria al rico, pero tienen que grabar a alguien. Entonces tienen que grabar a la clase media y grabar, por supuesto, a los sectores populares con el IVA a la leche, a los huevos y a la carne. Usted ha dicho que venden ilusiones de que lo van a devolver, pero todo el mundo sabe que eso no es cierto. Sí, señor. Usted ha dicho que está trabajando para que haya un subsidio o una extensión a la nómina. Esto quiere decir que se quiere reivindicar a la clase popular, a los trabajadores, en contravía de lo que hizo el gobierno, de traerle 226.000 millones de pesos a los bancos para que no le prestaran a los pobres. Acuérdese que el gobierno le entregó 13 billones de pesos a los bancos en el mes de marzo, con la idea de que tuvieran capital sano y le pudieran prestar a las microempresas. Pero el gobierno permitió un mes después que los bancos se repartieran utilidades y se repartieran 9 billones de pesos en utilidades para, pues, la plata que les dimos subsidiada para prestarla, se la repartieron en utilidades, llamémoslo, digámoslo de esa manera, en lugar de acumular capital sano para poder prestar. Y cuando llegó ya la crisis, la cuarentena, pues el gobierno se demoró 5 meses en girarle plata a las empresas para mantener el empleo, por eso tuvimos un choque brutal en el mes de abril y se perdieron casi 5 millones de empleos, pues porque el gobierno, pues, fue un gobierno de derecha populista. Ellos creen que el Estado no debe intervenir y no debe ayudar, excepto cuando se trata de regalar impuestos a los más ricos. Y cuando creó el subsidio a la nómina, pues dejó por fuera a las empresas que no estuvieran al día en el pago para fiscales, es decir, obviamente las más golpeadas. Dejó por fuera a las microempresas con menos de 3 empleados formales, es decir, dejó a 1.500.000 empresas con 0 ayudas y le ayudó a 130.000, sobre todas las grandes. Derecha. Estas células generan muchísimos empleos en Colombia.
El 60% del empleo lo generan las microempresas. El empleo de la clase media y el empleo de los sectores populares se crea o se da en las microempresas. El empleo de la clase alta se da en grandes empresas muy formales y muy poderosas. Entonces, pues se defendió el empleo, digamos, de los más pudientes y se perjudicó el empleo de los sectores populares y de la clase media. Pregunta en el centro de Neiva. Este viernes vamos a estar recogiendo firmas en el centro de Neiva para un ¿Para qué? proyecto ¿Para de, qué? para un proyecto de ley que yo presenté que busca extender el subsidio de la nómina 6 meses más, incluyendo micronegocios. Estoy recogiendo firmas por una carta que le queremos mandar al presidente pidiéndole al presidente que apoye este proyecto y que sus bancadas gobiernistas no se atraviesen más en el apoyo a los micronegocios y las microempresas, como lo Y si el hicieron en el pasado. gobierno, y si el gobierno y las bancadas gobiernistas se atraviesan, ¿qué puede suceder? Pues más pobreza, más clase media, más sectores populares perjudicados, en fin, decir, la consagración del darwinismo social, del Robin Hood al revés, que es lo que representa este gobierno. Entonces yo me imagino que ellos que harán, como perdieron el corazón de los colombianos y los colombianos se dieron cuenta que no los ayudaron, pues me imagino que atizarán el miedo, que el ELN, que el castrochavismo, que aquí, que allá. Ellos necesitan generar pánico y miedo en la gente para aturdirla, aturdirla. Y de esa manera, como la gente está aturdida, pues ellos pueden gobernar para los banqueros, para los más ricos. Ese es el gobierno que tenemos, un gobierno de derecha populista. El gobierno de Colombia es de derecha. ¿Usted es Populista. de izquierda? Es un ¿Usted es de gobierno de izquierda? derecha populista, estoy diciendo. Así, señor. Populista. Oiga, doctor, se habla de que usted está conformando o se está creando o se está trayendo de nuevo a la palestra política el nuevo liberalismo. ¿Es el nuevo liberalismo que tenía su papá y Luis Carlos Galán? ¿O es un nuevo Hombre, liberalismo con nuevas ideas? yo creo que Colombia necesita un renacer de las ideas liberales, pero particularmente socialdemócratas. Es decir, necesitamos un credo liberal muy fuerte, credo en la democracia, fe en las instituciones democráticas, en la alternancia, en el Estado de Derecho, en el respeto a la rama judicial, respeto a la economía de mercado, pero con unas políticas redistributivas, con unas políticas reformistas y socialdemócratas muy profundas. ¿Y Colombia, cuáles los serían? colombianos necesitan reformas muy profundas. El riesgo es que esas reformas se hagan con gobiernos socialistas, porque pues ellos sacrifican la democracia. Nosotros los liberales socialdemócratas hacemos las reformas, pero en el seno de la democracia liberal. Esa es nuestra característica frente a la izquierda radical o la izquierda marxista, que pues habla de reformas profundas, pero sacrificando la democracia. Oiga, doctor, ¿y cuáles serían, para que la gente entienda, las reformas a la vista más urgentes que necesita en Colombia? Primero, una gran reforma a la educación pública. Nosotros no podemos seguir endeudando a los estudiantes, a los padres, a las familias para ir a buscar créditos en el ICETEX que se capitalizan o ir a buscar colegios privados costosos y de mala calidad. El único camino real para sacar a la sociedad de la pobreza es educación pública, universal, gratuita y del más alto nivel. Segundo, una política social que no sea de mínimos como la del actual gobierno. El actual gobierno, por ejemplo, con ingresos solidarios solo llegó a 3 millones de personas y solo llegó con 160.000 pesos. ¿Qué desempleado puede vivir con 160.000 pesos en Colombia? Necesitamos una política social con una renta básica que le permita a la gente salir de la pobreza, porque la derecha populista piensa que la política social es una cosa de mínimos, que sirve ahí como para mantener el orden y evitar el desorden social, pero no para ayudar a la gente a salir de la pobreza. Sí puede Necesitamos ser. una reforma rural integral y una política de industrialización, de manufactura que genere empleo, porque el problema es que nuestra economía no está generando empleo. Y una gran renovación y una gran limpieza de la política colombiana. Se necesita también una reforma política, pero si es conducente en un gobierno que está siendo criticado porque mantiene todos los hilos del poder, que haga una reforma política en este gobierno. No, no, este Una, gobierno no tiene posibilidad de hacer ninguna reforma política. o una reforma judicial. No, ya no tiene tiempo, es que ya se le fue el tiempo, el gobierno lleva 3 años prácticamente, Alfonso. Ya se le fue el tiempo, ya el gobierno constituye una especie de gran página en blanco en la historia de Colombia. No se hizo una sola reforma importante, no se hicieron obras importantes, no se hizo una política importante. Yo creo que lo único que puedo rescatar positivo es la regularización de los migrantes venezolanos, que fue una política humanitaria importante. El resto no ha habido nada. Nada. Dígame, ¿qué quedó en el Huila? ¿Qué nos dejó en el Huila el gobierno actual? ¿Qué quedó? ¿Qué obra importante? ¿Qué política de vivienda? ¿Qué política de agua? ¿Qué política de empleo?
¿Qué obra grande quedó en Neiva, en Garzón o en Pitalito? Dígame cuál. Dígame qué carretera empezaron, qué pavimentación se ha hecho. Y la única carretera importante que teníamos, que era básicamente la ruta 45, quedó completamente aplazada, porque pues este gobierno nos la sustituyó, una obra de 4G, por una microobra que es una obra de reparcheo de la misma carretera de hace 60 años. Oiga, doctor, en este nuevo liberalismo que usted está promocionando, entran los hijos de Luis Carlos Galán. ¿Quiénes tienen posibilidad de hacer parte de este gran conglomerado político colombiano? No, pues eso tiene que ser, pues si eso surge, tiene que ser primero un partido democrático, un partido abierto. Aquí no hay feudos privados, ni esto puede convertirse en un partido básicamente controlado por unos pocos. Pues mata el espíritu de un proyecto de esta naturaleza. Y yo creo que este partido debe contribuir en una gran convergencia de todos los sectores de origen liberal en este país. Es decir, los que creemos en la separación del Estado, en la separación de las ramas del poder, en la justicia, en la economía de mercado, pero con un credo profundamente reformista. ¿Usted aspira a ser presidente de la República? Mire, todos los que estamos en política activa pensamos en ese propósito, pensamos en esa meta, pero pues yo la verdad no me dejo, digamos, arrastrar por esa ilusión, digámoslo de esa manera, porque yo creo que la política, antes de constituir una aspiración personal, debe significar la constitución de una gran idea, de un gran sueño colectivo, de un gran propósito común. Y yo por eso he trabajado tanto en crear esa doctrina, esa ideología liberal socialdemócrata. Por eso constituí el Grupo Liberal Socialdemócrata en el Congreso de la República. Por eso estamos constituyendo esta Fundación Libre Socialdemócrata, que es un centro de pensamiento, de acción política liberal y socialdemócrata. Y pues si logramos representar esa idea, si logramos crear esa idea, valdrá la pena pensar en una mecánica de consulta y eventualmente en una aspiración. Pero por ahora estoy en lo primero. Yo creo que en la vida hay que ser metódicos. Primero hay que crear la idea, el sueño colectivo, y luego miraremos el tema de aspiraciones. Sí, señor. Parece que tenemos algún inconveniente. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con el... Alfonso. La actividad política en este país. Ahora sí le escucho, doctor. Aquí estoy. ¿Aló? ¿Está escuchando? Ya lo oigo, aquí lo oigo bien. ¿Aló, Alfonso? Tenemos algún inconveniente aquí, doctor, pero estamos tratando de organizarlo. Es primera salida que tenemos en este año, pues atravesando un tema específico de la pandemia, pero estamos tratando de organizar y con mucho gusto. Bueno, ¿ya? Aquí estoy, sí, señor. ¿Está escuchando, doctor? Sí, señor. Bueno, ya finalmente, doctor, para concluir, ¿usted cree que las actividades que ha desarrollado el gobierno nacional para enfrentar la pandemia y sobre todo ahora en el proceso de vacunación ha sido conducente? ¿Se compadece con la necesidad que tenemos de blindarnos contra este terrible mal que está tratando la humanidad? Pero mire, Alfonso, yo a veces me da cosa ser tan crítico con el gobierno, pero es que pues, hemos intentado contribuir en todo lo que podemos para que esto salga bien, pero pues lamentablemente se demoraron mucho en el proceso de vacunación. Es decir, recordemos que todos los países de América Latina empezaron, o los grandes empezaron a vacunar en diciembre. Chile ya lleva prácticamente el 20% de su población vacunada y nosotros apenas no hemos llegado al 1%. Entonces, pues, ¿qué le digo? Esperar que el gobierno le vaya bien, que así es, que empieza a vacunar masivamente rápido, pero pues se ha demorado mucho y no le ayudó lo suficiente ni a los hogares ni a las empresas. Fue muy tímido y muy austero en el apoyo a las familias, en el apoyo a los hogares, porque no le llegó plata a la gente. Mucha gente se quedó sin empleo y yo creo que eso es un error imperdonable, porque otros países sí le ayudaron a su gente. Este gobierno de derecha populista no le ayuda a la gente porque ellos creen que al pobre y al necesitado no hay que ayudarle, solo al rico. Doctor, finalmente, ¿y cuál es el futuro que usted le visora a este país si seguimos en esta misma situación?
Hombre, yo creo que estamos sentados en una crisis social muy profunda, pero yo tengo fe en Colombia, tengo una inmensa fe. Yo estoy seguro que si nosotros nos unimos juntos y nos fijamos un propósito común de nación, un propósito que tiene un credo fundamental, que es respetar las instituciones democráticas, respetar la justicia, el Estado de Derecho, respetar la economía de mercado, y al mismo tiempo asumir las reformas profundas que necesita esta economía, de redistribución de la riqueza, de un sistema tributario que le cobre al más rico, a los flujos de los más ricos, y no a la clase media ni a los sectores populares como lo pretende el gobierno, que haga la reforma rural integral, la política de industrialización del país para generar empleo. Todo esto, Colombia tiene un gran futuro. Colombia es una gran nación, y es una nación conformada por hombres y mujeres extraordinarios. Es gente trabajadora, gente que enfrenta la dificultad, gente que no le tiene miedo al trabajo, que no le tiene miedo a los retos ni a salir adelante. Lo que necesitan los colombianos son oportunidades, un gobierno transparente, un gobierno con un gran propósito común, y un gobierno que le permita a la gente desarrollar todo su potencial y que proteja también a los más frágiles y a los más débiles de las dificultades de una economía de mercado. Doctor Rodrigo, usted está en Bogotá, yo estoy en Neiva. Usted viene a Neiva esta semana, lo mismo que va a hacer en otras ciudades del país. ¿A qué viene? ¿Qué es lo que pretende usted realizar en esta capital, la capital del departamento del Huila? Bueno, Alfonso, yo voy. Usted sabe que yo voy con mucha regularidad a Neiva, pues yo tengo no solamente mi familia, sino mis amigos, y bueno, es mi lugar de origen. Entonces voy con mucha frecuencia. Además, yo me amaño mucho en mi ciudad, me amaño con mis amigos, me amaño allá, pues voy permanentemente, pues porque soy de allá. Pero en esta ocasión voy a ir básicamente porque voy a empezar un proceso de recolección de firmas, como le comenté, con las microempresas, para buscar básicamente que el gobierno nos apoye, que el gobierno apoye esta ley para extender el subsidio a la nómina 6 meses más, incluyendo micronegocios, que fueron los que dejaron por fuera. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el banquillo con Vélez Jaramillo. Como siempre, gracias, querido Alfonso. Un abrazo para usted. Para mí un honor siempre estar aquí en su programa. Y bueno, que esté muy bien, querido Alfonso. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Lara, senador de la República. Muchas saludes a sus familiares, especialmente Gracias, a la tía Sofía. A Sofi, por supuesto. Yo le doy un abrazo a mi tía Sofía, claro que sí. Mucho gusto. Yo la quiero mucho. Chao. Chao. Mucho gusto, que esté muy bien, doctor. Señor. Hasta la próxima.